hemos aprendido que la Tierra atrae hacia su centro los objetos que se hallan en la superficie y que los diversos objetos son atraídos hacia abajo por fuerzas gravitatorias de diferente magnitud. A la magnitud de esta fuerza sobre un objeto se le llama peso del objeto, que se puede medir colgando un objeto. Si tomamos un objeto y medimos su peso en cualquier lugar de la superficie terrestre, podemos encontrar que es aproximadamente igual a 9.8. En realidad, el peso de un objeto difiere ligeramente de un lugar a otro de la superficie terrestre. Gracias al satélite Grace, el mapa GeoEde logró obtener la magnitud y la forma del planeta Tierra. Así, la altura y el calor en el planeta representan la fuerza de gravedad en un punto concreto, siendo así la zona central de Europa y el norte del Océano Atlántico con un gran índice de gravedad. Por otro lado, el Océano Índico con un bajo índice. La Tierra no es una esfera perfecta, y de hecho el diámetro polar de nuestro planeta es 42 kilómetros menor que el diámetro ecuatorial, lo que significa que la superficie de los polos está 21 kilómetros más cerca del centro del planeta que la del Ecuador. Por tanto, como la superficie de las regiones polares está más cerca del núcleo terrestre, la gravedad en estos lugares tiende a ser mayor. También la densidad del material que hay bajo la superficie, y por tanto la cantidad de masa que tira de nosotros en cada lugar, cambia a lo largo del volumen del planeta. Por ejemplo, como la corteza oceánica es más densa que la continental, la gente que vive en las regiones de la superficie en las que la corteza oceánica ha sido sepultada bajo el suelo por la actividad tectónica podría experimentar una gravedad un poco más intensa, ya que tendrían una mayor cantidad de masa bajo sus pies. Podríamos decir, la gravedad que experimentamos sobre un punto concreto de la superficie de nuestro planeta depende de nuestra distancia al centro de la Tierra y de la densidad del material que tenemos bajo nuestros pies. Para finalizar, vamos a comprobar mediante un péndulo simple el valor de la gravedad en Medellín. La aceleración de la gravedad se define como la fuerza que ésta ejerce sobre cualquier objeto por unidad de masa. Se representa con la letra G y tiene un valor aproximado en la superficie terrestre de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Este valor puede experimentar pequeñas variaciones con la latitud geográfica y también con la altura respecto al nivel del mar. ¿Cómo se comportan los péndulos? Cuando el péndulo se encuentra en reposo, o sea en la posición vertical, este permanece en equilibrio, ya que la fuerza del peso es contrarrestada con la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda se puede decir que es máxima en la parte más baja de la oscilación y mínima en la parte máxima de la amplitud del movimiento. En la figura 2 se muestra la descomposición de la fuerza-peso, en la que aparecen dos componentes, la componente tangencial, que es la proyección de la fuerza sobre el vector tangente, y la componente normal, que es la proyección de la fuerza sobre el eje normal. En el momento en el que se separa de la posición de equilibrio, la tensión solamente contrarresta la componente normal del peso, siendo la componente tangencial del peso la fuerza resultante, y esta fuerza resultante es la responsable que aparezca una aceleración que trata de devolver al péndulo a su posición de equilibrio. Un movimiento armónico simple es un movimiento que se produce cuando las fuerzas restauradoras que actúan sobre el objeto son proporcionales a la distancia del punto de equilibrio. Un péndulo simple se puede comportar como un oscilador armónico cuando oscila con amplitudes pequeñas y con ángulos no mayores a 20 grados. Esto implica que la longitud de la trayectoria de la curva S y el desplazamiento X en el eje horizontal tiendan a igualarse. Se puede considerar que la trayectoria del móvil es horizontal y la posición va a ser dada por la separación X a la vertical de equilibrio. La fuerza restauradora en el péndulo simple es la componente tangencial del peso y la aceleración del péndulo es proporcional al desplazamiento pero en sentido contrario. Se puede expresar de la siguiente forma. La aceleración del péndulo A es igual a menos la aceleración de la gravedad G sobre la longitud del péndulo L por la separación de la vertical de equilibrio X. La gravedad se puede determinar de forma indirecta a través de estructuras como el péndulo simple o la caída libre, o a partir de instrumentos de medición como los acelerómetros. Los acelerómetros son instrumentos que registran los valores de la gravedad. Es un dispositivo que capta movimientos, vibraciones y es capaz de traducirlo a un valor de G. Por otro lado está el péndulo simple, que es un modelo ideal que consiste en una masa puntual suspendida de un hilo con una masa despreciable.
Si la masa puntual se desplaza de su posición de equilibrio a una amplitud pequeña, el periodo de oscilación puede aproximarse mediante la siguiente expresión. El periodo t, que es igual a 2pi raíz de la longitud sobre la gravedad. A partir de esta ecuación puede calcularse el valor de la gravedad según la siguiente relación. La longitud del hilo L es igual a la gravedad sobre 4pi al cuadrado por el periodo de oscilación, que sería t al cuadrado. Puesto que la pendiente de la gráfica de la recta longitud respecto al periodo al cuadrado contiene el valor de la gravedad. El péndulo simple es un sistema constituido por un cuerpo o partícula de masa m que está suspendida en un punto fijo o mediante un hilo fijo y sin peso. Al oscilar lo hace en un movimiento armónico simple. El experimento con el péndulo simple se creó una mañana cuando Galileo Galilei iba a observar la Catedral de Pisa. Un sacristán encendió la lámpara que colgaba de una cadena en la cúpula. Galileo observó que la lámpara, al ser empujada por el sacristán, adquiriría un movimiento oscilatorio y que fuera cual fuera la amplitud de su oscilación, siempre guardaba el mismo ritmo. Este hecho le pareció que empleaba el mismo tiempo en ir de un extremo a otro, aunque la amplitud de oscilación decreciera. Frente a esto, el italiano decidió medir el tiempo de las oscilaciones, y como en aquella época no existían relojes capaces de medir periodos breves, tomó como medida las pulsaciones de su muñeca. Comprobó que cada oscilación duraba el mismo número de pulsaciones. Ansioso por el descubrimiento, se dirigió a su hogar para experimentar N veces dicho fenómeno. Con ayuda de sus amigos de estudio, amarró separadamente dos esferas con dos cuerdas exactamente iguales. Enseguida empujó cada una de ellas a una distancia diferente. Mientras observaba uno de los péndulos, un amigo miraba al otro, contando ambos las oscilaciones. Así comprobaron que los péndulos realizaban igual número de oscilaciones en el mismo tiempo. Las esferas de distinto peso también oscilaban en el mismo intervalo de tiempo, siempre y cuando estuvieran amarradas a cuerdas de la misma longitud. No obstante, cuando la amplitud es muy grande, el periodo del péndulo sí depende de ella. Este experimento tuvo por nombre isocronismo. De modo que Galileo indicó las posibles aplicaciones de este fenómeno en la medida del tiempo. Sin embargo, como el movimiento del péndulo depende de la gravedad, su periodo varía con la localización geográfica, puesto que la gravedad es más o menos intensa según la latitud y la altitud. Es por ello que un péndulo permite determinar con precisión la aceleración local de la gravedad. A continuación estaremos utilizando un péndulo simple con diferentes longitudes de la cuerda para medir la gravedad. El primer análisis lo realizamos con una longitud de 50 centímetros, el cual en 10 segundos ocurrieron 7 oscilaciones. El segundo análisis lo realizamos con una longitud de 40 centímetros, donde ocurrieron 8 oscilaciones en 10 segundos. Seguidamente usamos una longitud de 30 centímetros, donde en 10 segundos ocurrieron 9 oscilaciones. Luego continuamos con una medida de longitud de la cuerda de 19 centímetros, donde en 10 segundos ocurrieron 11 oscilaciones. Finalmente realizamos un análisis con una longitud de la cuerda de 9,5 centímetros, donde en 10 segundos ocurrieron 16 oscilaciones. Para calcular la gravedad con un péndulo simple necesitamos saber la longitud de la cuerda y el tiempo que tarda en realizar una oscilación. En este caso utilizamos un tiempo constante de 10 segundos en cada análisis, con un ángulo de 20 grados. Luego de realizar el experimento y sacar los datos, utilizamos la fórmula de periodo y de esta despejamos gravedad. De la fórmula despejada vemos que según los datos de la tabla tenemos la longitud de la cuerda y nos faltaría el periodo. Pero sabemos que el periodo es el tiempo que se demora el péndulo en oscilar una vez. Y como había dicho, realizamos un tiempo constante
de 10 segundos en cada análisis, por lo que para una longitud de 0.5 metros hubo 7 oscilaciones en un periodo de 1.429 segundos. Para una longitud de 0.4 metros hubo 8 oscilaciones con un periodo de 1.250 segundos. Para una longitud de 0.3 metros hubo 9 oscilaciones para un periodo de 1.111 segundos. Para una longitud de 0.19 metros hubo 11 oscilaciones con un periodo de 0.909 segundos. Y para una longitud de la cuerda de 0.095 metros hubo 16 oscilaciones en un periodo de 0.625 segundos. Luego de tener el periodo de cada análisis, ahora sí podemos reemplazar los datos en la fórmula donde despejamos gravedad. Al reemplazar los datos nos dan las siguientes gravedades y luego sacamos la media sumando todas las gravedades y dividiéndolas por 5. Y en el resultado tenemos como gravedad 9.681 metros sobre segundo cuadrado. Teniendo en cuenta los resultados agrupados en las gráficas, se puede concluir que el periodo es directamente proporcional a la longitud de la cuerda, es decir, entre más larga la cuerda, mayor es el periodo. Por otro lado, el movimiento oscilatorio es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda, es decir, entre más corta sea la cuerda, mayor cantidad de oscilaciones se van a presentar en un tiempo y un ángulo determinados. Dentro de los posibles errores en el experimento podría estar el ángulo con que se suelta el cuerpo, ya que si este ángulo es muy grande, el movimiento que realiza el cuerpo al soltarse ya no va a ser un movimiento armónico simple. En este caso, en el experimento intentamos realizar todas las mediciones, cada análisis con un ángulo de 20 grados, pero estas mediciones nunca eran muy exactas. Otro posible error puede estar en que existen segundos de diferencia entre cuando se suelta el objeto y cuando se activa el cronómetro. Los decimales siempre serán un factor importante al analizar los resultados numéricos. Pudimos evidenciar que para el experimento del péndulo casero, el utilizar longitudes de la cuerda pequeñas crea un margen de error mucho más grande. El aire es también un factor muy importante al realizar el experimento, ya que puede alterar el movimiento del péndulo. Al realizar el experimento, las medidas tomadas no son exactas, siempre habrá un error al tomar las medidas, lo cual realizamos los cálculos de error empezando por el valor promedio, que es x igual al número de distintos resultados, en este caso la gravedad, dividido por el número de resultados que se utilicen. Luego calculamos el error absoluto, representado por una E minúscula, y la fórmula es: error absoluto es igual a x1, valor absoluto, menos el valor promedio, más x2, valor absoluto, menos el valor promedio, más x3, valor absoluto, menos el valor promedio, más valor absoluto, menos el valor promedio, n veces, dividido por el número de resultados que se utilicen. Después encontramos el error relativo, representado por una E mayúscula, y la fórmula es: error relativo es igual al error absoluto entre el valor promedio. Luego, el error porcentual, representado por una E mayúscula y el símbolo de porcentaje, es igual error relativo por 100. Y por último, expresamos en forma científica donde x es igual al valor promedio más o menos el error absoluto, obteniendo dos resultados. En conclusión, la gravedad depende de diversos factores, lo que la hace diferente en cada rincón del mundo. Sin embargo, la diferencia no es muy grande y este valor siempre está en el mismo rango. Así como existen maneras caseras de medirla, hay también tecnología avanzada con la que se llega a un dato más preciso.